Estimados amigos y hermanos, vamos a iniciar hoy una serie nueva de reflexiones de estudio bíblico sencillo y vamos a tomar un tema que es de capital importancia por la extensión que tiene en la Biblia, pero que muchas veces es un tema un tanto desconocido. De manera que a lo largo de 14 semanas vamos a estar estudiando algo acerca de los ángeles, Satanás y los demonios. Una doctrina bíblica muy extensa. El programa va a ser así. Cada semana pondremos un tema. La experiencia del tema anterior, que fue sobre profecía, nos ha enseñado que cuando pones muchos estudios seguidos, se atasca un poco aquel que quiere seguir el estudio con un poco de calma. Por tanto, esta vez vamos a darle tiempo, si el Señor nos lo concede, para estudiar esta doctrina a lo largo de 14 semanas. Pero, como hay preguntas siempre, después de estudiar los temas, cada 4 o 5 temas haremos un tiempo de preguntas para responder a aquellas cosas que los que estén siguiendo este programa puedan formularlos, y con mucho gusto lo vamos a hacer. Hay de manera que 14 temas que vamos a dar, más 3 de preguntas, serían 17, y en total tendríamos aproximadamente para 4 meses por cada semana de estudios sobre este tema. Para aquellos que quieran seguir un poco más extensamente todo esto, puesto que en media hora no se puede decir más que lo que cabe en media hora, hemos colocado en el comienzo de este primer estudio, hemos colocado una serie de notas de todos los temas que vamos a dar, con citas bíblicas en abundancia, puntualmente en forma de bosquejo puntual, para que el que quiere estudiarlo y dice no puedo seguir porque no tengo más tiempo hoy, le pone una marca y sigue en el punto siguiente al otro día sin problema ninguno, sin tener que leer y buscar el párrafo donde estaba situado. Así que ahí tendremos las notas que están al inicio del programa. Y después ya de este primer tema de hoy, hay libertad para comenzar a enviar preguntas al programa que nos permitan preparar esas sesiones de preguntas que estableceremos después de cada 4 o 5 lecciones. La doctrina de los ángeles es una doctrina muy extensa. Está desde Génesis hasta Apocalipsis. Luego tendríamos que recorrer toda la Biblia leyendo con calma para conocer con amplitud la doctrina sobre los ángeles. Y los ángeles no se refiere solamente a los ángeles llamados buenos o ángeles santos, sino también a los ángeles que han caído, que son los demonios y cuya misión es totalmente contraria y opuesta a la misión de los ángeles de Dios. La Biblia, sin embargo, no es un libro de confirmaciones o un libro de respuestas a preguntas o un libro de demostraciones, sino que es el volumen en el cual Dios, a través de los distintos libros que componen esa biblioteca, es el volumen por el cual Dios nos habla y nos revela cosas para que le conozcamos a Él y conozcamos también la provisión que Él ha hecho para su pueblo, porque los ángeles están al servicio de los herederos de salvación, para la administración del cosmos, para actuaciones en el mundo que están llevadas conforme a su voluntad, conforme a su propósito y encomendadas a los ángeles. La Biblia habla de la casa de mi Padre. Recordáis que el Señor Jesucristo, en Juan capítulo 14, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y muchas veces asumimos que esas moradas son los lugares a donde nosotros estaremos para siempre con Jesús, que Cristo fue a preparar esas casas, esas mansiones, esos lugares para nosotros, pero realmente no es así. La Biblia enseña que el Señor Jesús va a preparar un lugar,
Y ese lugar, como consideramos cuando estudiamos algo de profecía, ese lugar tiene que ver con la Jerusalén celestial, lugar de residencia, de ubicación, donde los santos estaremos para siempre con el Señor Jesús, gozando de su comunión y de su presencia. Casa de mi Padre, moradas en la casa de mi Padre, se está refiriendo al universo creado por Dios, en donde hay muchas moradas, y en esas moradas, esas moradas han sido asignadas a muchos de los ángeles. Por tanto, los ángeles, como creación de Dios, como seres creados por Él, no están en el cielo donde está Dios, sino que ahí está parte de su ministerio, pero ellos tienen sus propias moradas. Y la Biblia nos dice que algunos abandonaron esas moradas, se separaron de esa condición y están sujetos en prisiones de oscuridad reservados para el juicio. Judas capítulo 6. Ahora, los ángeles forman una sociedad enormemente organizada y establecida a modo de ejército. De ahí que se lea en distintos lugares las huestes celestiales. La Biblia no da datos sobre la vida de los ángeles en su propio sistema, sino que revela que realmente ellos se relacionan con los hombres, se relacionan entre sí y finalmente a nuestros ojos son capaces de descubrir las cosas de Dios a los hombres conforme a lo que Dios ha determinado y sirven de instrucción en muchas ocasiones a cuestiones que serían incapaces de ser comprendidas o alcanzadas en su dimensión normal por los hombres, incluyendo, por supuesto, los profetas. Ahora, nosotros no podemos ver a los ángeles, por una razón, porque son espíritus, salvo cuando esos ángeles se materializan por instrucción de Dios y pueden hacerse visibles a los hombres. Por tanto, dicho esto, podemos entrar y preguntar a la Biblia. ¿Realmente la Biblia habla de los ángeles? Y tendríamos que llevar este asunto a lo largo de toda la Escritura. Voy a tomar unas cuantas citas para que nos demos cuenta de la extensión y de la importancia de la doctrina de los ángeles. Me voy al Pentateuco, esos 5 libros de Moisés, y leo en el libro de Génesis, en el capítulo 18, versículos 2 al 8, que Abraham estaba en el encinar de Mamre, y ahí podéis leer la historia, no podemos pararnos en historia bíblica, y ahí podéis notar que 2 ángeles que acompañaban al ángel de Jehová, es una teofanía de Jesucristo, al Hijo de Dios manifestado visiblemente en el Antiguo Testamento, esos 2 ángeles comieron con Abraham antes de continuar con su ministerio hacia Sodoma. Cuando voy al capítulo 19 del libro de Génesis, versículos 15 y 16, los ángeles, esos 2 ángeles, libran a Lot y a sus hijas de la destrucción, y a su mujer, aunque su mujer luego no alcanza el lugar de seguridad porque vio atrás desobedeciendo la instrucción y quedó convertida en estatua de sal. Esos ángeles ayudan, conducen a Lot y lo liberan de la destrucción de la ciudad de Sodoma. Jacob va por el camino escapando o marchando, alejándose de la posible persecución de su hermano, y cuando va caminando soñó y vio que ángeles subían y descendían desde el lugar donde estaba él acostado, subían y bajaban del cielo por una escalera. Génesis capítulo 28, versículo 12. Más adelante, cuando regresa Jacob para el encuentro con su hermano Esaú, él vio ángeles. Génesis capítulo 32 y versículo 1. Hay otras referencias, muchas de las cuales están vinculadas con el ángel de Jehová, y eso va a ser considerado de otra manera en su lugar en este estudio un poco más adelante. También en el Antiguo Testamento y en el Pentateuco se hace mención a alguna clase de ángeles. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3 y versículo 24 se menciona que entre el árbol de vida y el pecador, Adán y su esposa, los pecadores ya caídos en esa condición, Dios colocó querubines en la protección de ese árbol.
Y en Éxodo capítulo 25, en la descripción del arca, hay 2 querubines hechos de oro sobre la plancha, en la tapa del arca, sobre el propiciatorio, mirando hacia el centro del mismo, y eso habla de órdenes angelicales. Ahí tienes el Pentateuco. Los libros históricos, en los libros históricos la palabra ángel aparece en muchas ocasiones. Especialmente en el libro de Josué y en Jueces aparece también la expresión ángel de Jehová. Vuelvo a repetiros que lo estudiaremos más adelante porque generalmente ángel de Jehová es una manifestación visible de la segunda persona de la deidad. Ahora, los libros históricos afirman algo incluso del carácter de los ángeles. Y en el primer libro de Samuel, vamos a repasar algún texto. Primero de Samuel, capítulo 29. De primero de Samuel, versículo 9 ahora, que dice así: Y Aquís respondió a David y dijo: Yo sé que tú eres bueno ante mis ojos como un ángel de Dios. Luego, no solamente reconoce la existencia de los ángeles, sino que reconoce la bondad de los ángeles. Los ángeles son puestos para efectuar la voluntad de Dios, incluyendo juicios divinos. Y ahora sí que vamos al libro segundo de Samuel, esta vez lo tenemos bien. Segundo libro de Samuel, capítulo 24. Capítulo 24 y versículo 16. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: Basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna, Jebuseo. De manera que Dios envía a sus ángeles o a un ángel para ejecutar en ocasiones también los juicios que él determina. Dios envió, primer libro de los Reyes, capítulo 13, versículo 18, Dios envió ángeles a los profetas y ellos conocían que Dios estaba enviando a esos mensajeros. Uno de esos ángeles, primer libro de los Reyes, capítulo 19 y versículo 5, despertó al profeta Elías. Y en el libro primero de Samuel, libro primero de los Reyes y libro segundo de las Crónicas, se está hablando de los querubines en relación a lo que dije en el Pentateuco, que estaban puestos sobre la plancha del propiciatorio. Contiene una enseñanza muy interesante, ya que los querubines estaban viendo las tablas de la ley tapadas, cubiertas por la sangre del sacrificio de expiación. Dejamos los históricos, nos vamos a los libros proféticos y contienen una alta teología sobre los ángeles. El libro de Job, libros poéticos, no proféticos. El libro de Job es clave para conocer alguna actuación de Satanás. Y ahí tenéis el capítulo 1 de ese libro en donde se presenta a Satanás viniendo con los ángeles para comparecer delante de Dios, y Satanás levanta todo aquel problema contra Job bajo el permiso, con la autorización de Dios. En el Salmo 8 se establece la comparación entre el hombre y los ángeles, 8:5, y se dice que el hombre es más pequeño, menor que los ángeles. Y entre otras cosas es menor que los ángeles porque la vida del hombre es limitada, mientras que los ángeles no nacen, no se desarrollan en el sentido de expansionarse en número y tampoco mueren. Se presentan a los ángeles como capaces de bendecir, es decir, con un sentimiento específico. Y en el Salmo 103, versículo 20, se habla de los ángeles que bendicen a Dios. Y en el Salmo 148 y versículo 2 se habla de los ángeles que son capaces de alabar a Dios. En el libro de Eclesiastés, probablemente la referencia que hay a los ángeles en 5:6 tiene que ver con enviados o con mensajeros de Dios. Por tanto,
no quiero hacer un énfasis específico en esa cita como si se tratase realmente de los ángeles en el sentido específico, técnico que la Biblia los presenta. Me paso a los libros proféticos, y también en los libros proféticos hay abundancia de referencias a los ángeles. Por ejemplo, en Daniel capítulo 3, versículo 28, y en el capítulo 6, versículo 22, se presenta a los ángeles en misión de protección. En el primer caso, con los compañeros de Daniel arrojados al lago, al horno de fuego, en donde el monarca se levanta para ver y ve a los compañeros de Daniel caminando entre el fuego, y a uno dice semejante al Hijo de los dioses. Cuando Jacob va, Oseas capítulo 12, versículo 4, cuando Jacob va, o regresa, mejor dicho, desde el lugar donde estuvo alejado de su hermano, se presenta la lucha con el ángel en el plano espiritual. Y dice ahí que el ángel, Jacob se abrazó del ángel, cuando el ángel descoyuntó su músculo y le dice, no te dejaré si no me bendices. Algunos entienden que este no es un ángel cualquiera, es el ángel de Jehová, porque es agente de bendición, pero no hay una firmeza real bíblica que permita eso. Cuando Zacarías está profetizando, Zacarías capítulo 1, versículo 9 y Zacarías 4, versículo 5, se habla de ángeles que vinieron y dialogaron con el profeta. Más adelante los profetas se refieren específicamente a órdenes concretos de ángeles. Miremos un ejemplo. Vamos a la profecía de Ezequiel. Ezequiel en el capítulo 10 y en el versículo 3. Y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenó el atrio de adentro. Notad que no se refiere simplemente a ángeles, les llama querubines, y es uno de los órdenes establecidos en el mundo de los ángeles. En Ezequiel, en esta misma profecía, en el capítulo 1 y en el versículo 4 y siguientes, leo el versículo 5 para saltarme ese 4 ya, en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Estos seres vivientes no hay duda que se está refiriendo a ángeles, tal vez un orden especial de ángeles. En Isaías capítulo 6 y en el versículo 2 se presenta a los serafines, y estos serafines delante del trono de Dios, ángeles que ahí se describen con 3 pares de alas, con unas cubrían su rostro, con otras cubrían sus pies, y con otras 2 alas volaban, es decir, se mantenían. Estos serafines estaban proclamando permanentemente delante del trono de Dios la santidad de Dios, y proclamaban santo, santo, santo. Hago un paréntesis. A veces nuestra literalidad de la lectura nos permite establecer algo que no está en la Biblia. Lo entendemos nosotros de esa manera. Y a veces decimos, nuestro Dios es un Dios 3 veces santo. Cuando un hebreo quería hacer un superlativo absoluto, repetía 3 veces el nombre. Luego, cuando los serafines dicen santo, 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 no está diciendo que Dios sea 3 veces santo, sino que es santísimo, infinitamente santo. No puede ser más santo. De ahí que nosotros a veces tenemos que frenar un poco nuestra interpretación literal de nuestro idioma para entender la expresión del lenguaje de los hebreos en que se escribieron algunos de esos pasajes. Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, ahí hay una palabra, ofanims,
que probablemente sea un determinado orden específico de ángeles cuyo ministerio está en el rodear íntimo del trono de Dios. Pudiera ser un grupo de ángeles especiales o no, pero lo que es cierto, es evidente, es que los profetas proclaman la realidad de los ángeles. Me voy al Nuevo Testamento. Y los 4 autores de los evangelios presentan a los ángeles en el ministerio, especialmente relacionados con el ministerio de Jesús. En Mateo capítulo 1, versículo 20, hay un ángel que aparece a José, indicándole que tome al niño y a su madre y lo lleven a Egipto. Cuando voy a las tentaciones del Señor, Mateo capítulo 4 y versículo 6, Satanás menciona a los ángeles cuando le dice: a sus ángeles mandará cerca de ti, para que te tomen en sus brazos o en sus manos y no tropieces con tu pie en piedra. Terminan las tentaciones. Y después de que Cristo dijo a Satanás: vete, Satanás, inmediatamente Mateo hace una precisión. Mateo capítulo 4 y versículo 11. Los ángeles entonces venían y le servían. Cuando en Mateo 28:2 se habla de la resurrección, Mateo señala que un ángel descendió al sepulcro después de la resurrección. Es verdad que los otros sinópticos hablan de más de un ángel, pero Mateo se fija en uno, que descendió al sepulcro luego de la resurrección. Me voy al Evangelio según Marcos. Y en el capítulo 1 de ese Evangelio, en el versículo 13, dice Marcos que los ángeles servían al Señor. Abandono Marcos, no lo abandono, lo dejo para seguir a otro evangelio. El evangelio, el tercero de los sinópticos, Lucas. Lucas presenta a un ángel anunciando a Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista. Lucas capítulo 1 y versículo 11. Luego Lucas me dice en el capítulo 2, versículo 9, que un ángel vino y anunció a los pastores el nacimiento de Jesús. Y ese anuncio, que luego va acompañado de la proclamación de los ejércitos celestiales, hizo que los pastores fuesen a Belén, no para adorar, sino para comprobar que lo que el ángel le había anunciado era así. Estamos en Lucas. Voy a Getsemaní, capítulo 22 de Lucas, versículo 43, y allí me dice que estando en agonía oraba intensamente y su sudor era como grandes gotas de sangre, y el Padre Dios envió un ángel. ¿Para qué? Para confortarle. No sabemos realmente qué fue lo que dijo el ángel a Jesús. La Biblia no contesta curiosidades de hombres. Pero voy a la epístola a los Hebreos y me dice que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Por tanto, el ángel presentó un estímulo especial a Jesús hombre. No podemos olvidar nunca que Jesucristo es el Verbo encarnado, es decir, tiene dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, que subsisten en la misma persona del Hijo de Dios. Por tanto, esta realidad espiritual viene para indicarme que la naturaleza humana de Cristo necesitaba como hombre un estímulo especial, y este estímulo especial le es dado al Señor por el ángel. Los ángeles anuncian también a las mujeres la resurrección del Señor, y aquí sí que Lucas menciona más de un ángel. Lucas capítulo 24 y versículo 23. El Evangelio de Juan menciona también los ángeles, aunque ese evangelio, como sabéis, es un evangelio diferente a los otros evangelios, no es de los sinópticos, enfoca la cuestión de la manifestación de Cristo y la proclamación del evangelio. Él dice que estas palabras están escritas para que creáis. Por tanto, la proclamación del evangelio la enfoca desde el plano de la deidad de Cristo. Es la primera gran cristología del descenso. Comienza como Dios. El Verbo de Dios, capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 1, en el versículo 14, como el Verbo que se hace carne, en el versículo 28, como el Verbo que viene para revelar a Dios. Es una cristología del descenso. Juan presenta a los ángeles, y presenta a uno de ellos en el estanque de Siloé, capítulo 5 y versículo 4. Si bien hay muchos textos
griegos que no contiene ese párrafo, que no dice que el ángel venía y revolvía el agua. Lo que sí es cierto es que en tiempos de Juan la fe o creer en la realidad de los ángeles era evidente. Pero dejemos ese, porque alguien me dirá, estás buscando textos un tanto extraños. Capítulo 12 del Evangelio según Juan y versículo 29. Juan capítulo 12 y versículo 29. La multitud que estaba allí, bueno, leemos el 28 también para enlazar todo eso. Padre, glorifica tu nombre, dijo Jesús. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado, lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Y otros decían, un ángel le ha hablado. Por tanto, la creencia en los ángeles estaba muy enraizada en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, que estudiaba permanentemente la Biblia. En Juan capítulo 20, versículo 12, los ángeles vuelven a manifestarse en la resurrección del Señor. Ahora, dejo la transcripción histórico-literaria de los evangelios y me voy a las enseñanzas de Jesús. Y en Mateo capítulo 13, versículo 39 y versículo 41, Cristo mismo hace referencia a los ángeles y los sitúa en una misión escatológica, es decir, para los tiempos del futuro. Mateo capítulo 13. Capítulo 13 y versículo 39. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega el fin del siglo, y los segadores, los ángeles. Versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen maldad. Por tanto, Cristo habla de los ángeles en un avance escatológico de los tiempos finales. Cuando en el capítulo 16 del Evangelio según Mateo, Cristo vuelve a referirse a los ángeles. Capítulo 16, versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Los ángeles custodios, dice Jesús, ven el rostro del Padre permanentemente. Capítulo 18 de Mateo, versículo 10. Mateo 18, 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y aquí el versículo tiene sin duda controversia interpretativa, pero es evidente. Algunos hablan de que los niños tienen un ángel custodio que está permanentemente cuidándolos y que ve el rostro del Padre. Pudiera ser, pero tampoco es menos cierto que uno de estos pequeños, Cristo llama a aquellos que son creyentes sencillos, y dice, no te atrevas a meterte con uno de ellos, a molestar a uno de ellos, porque los ángeles de Dios, enviados para protección, para servicio a los que son herederos de salvación, y esto es uno de estos pequeños, quiere decir un creyente, estos están permanentemente viendo el rostro del Padre, y el Padre puede enviar por medio de ellos acciones disciplinarias para aquellos que están tratando mal a los que son delante de los hombres pequeños. Los redimidos, dice el Señor Jesús, capítulo 22 de Mateo y versículo 30, son glorificados o serán glorificados y serán como los ángeles de Dios. En Mateo capítulo 24, Cristo vuelve a referirse, Mateo 24, 31, vuelve a referirse a los ángeles en misiones especiales en el futuro. Y en Mateo capítulo 26, versículo 53, Cristo dice, yo puedo pedir al Padre y me dará 12 legiones de ángeles para que me custodien. Los ángeles en la muerte de los fieles se presentan en ese relato histórico parabólico de Lázaro, en donde el Señor dice que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles
al seno de Abraham. Aquí se ha montado una teología del ascenso de los muertos a la presencia del Señor. Bueno, dejemos eso porque no hay base bíblica, pero aquí menciona a los ángeles. Y los ángeles están mencionados también en el capítulo 1 del Evangelio según Juan, versículo 51, con la deidad de Jesús. Miremos un momento, capítulo 1 del Evangelio según Juan, versículo 51. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre en la tierra, núcleo de la deidad aquí, y los ángeles no dice que descienden y suben, que sería lo lógico, están en los cielos, descienden y suben, sino al revés, suben y descienden, porque el núcleo, el poder de Dios está en la tierra, en la persona de Jesucristo. Me voy a Hechos de los Apóstoles. Los ángeles confirman la venida de Jesús. Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11. Un ángel abrió las puertas de la prisión a Pedro y a Juan, capítulo 5 de Hechos, versículo 19. Los miembros del Sanedrín, puestos los ojos en Esteban, ven su rostro como el rostro de un ángel. Hechos capítulo 6, versículo 15. Se afirma en Hechos 7:53 que los ángeles intervinieron en la entrega de la ley. En Hechos capítulo 8, versículo 26 leo que un ángel habló a Felipe para que fuese al encuentro del carro del eunuco etíope. En el capítulo 10, versículo 3, también de Hechos, un ángel habló a Cornelio que después envió a buscar a Pedro. Un ángel intervino en la liberación de Pedro de la cárcel, Hechos capítulo 12, versículo 7. Pero en Hechos 23:8 descubrimos que a pesar de toda la evidencia de la literatura del Antiguo Testamento y de las enseñanzas de Jesús, los saduceos negaban la realidad de los ángeles. Me voy a los escritos de Pablo. Y en los escritos de Pablo, en Romanos capítulo 8, versículo 38, Pablo menciona diversos ángeles. Romanos capítulo 8 y versículo 38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, y está hablando de seres espirituales. Por tanto, ahí menciona a los ángeles. En la correspondencia a los Corintios, en el capítulo 4 y versículo 9, dice que el testimonio de los apóstoles está siendo visible a los ángeles. En el capítulo 6, versículo 3 de la carta primera a los Corintios, Pablo afirma que los creyentes juzgaremos a los ángeles. Y en segunda a Corintios, capítulo 11, versículo 14, Satanás, dice Pablo, se presenta como ángel de luz. Ocurre relación a los ángeles en la epístola a los Gálatas. Se habla del error de algunos que rinden culto a los ángeles en la carta a los Colosenses, capítulo 2 y versículo 18. En la correspondencia a los tesalonicenses, en la manifestación futura del Señor, aparece rodeado de ángeles también, segunda Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 7. En las cartas pastorales, los ángeles han sido vinculados por Pablo al ministerio de la piedad. Primera a Timoteo, capítulo 3 y versículo 16, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles. Y esto seguro que es un cántico de la iglesia primitiva. Ahora, cuando Pablo exhorta a Timoteo para que predique la Biblia, lo sitúa delante de los ángeles de Dios. Carta primera a Timoteo, capítulo 5, versículo 21. Carta a los Hebreos, Cristo superior a los ángeles, capítulo 1, versículo 4. Capítulo 1, versículo 7, los ángeles son superiores como ministros de Dios y están al servicio de Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 2, la palabra dicha por ángeles tuvo firme cumplimiento. Y en el capítulo 2 también, versículo 7, habla del hombre como un poco menor a los ángeles en referencia a el Salmo 8.
Hebreos enseña que no hay posibilidad de salvación para los ángeles caídos. Capítulo 2, versículo 16. Porque es precisamente que el Hijo de Dios no se hizo ángel, se hizo hombre. Y los ángeles aparecen en el capítulo 12, versículo 22, en el servicio de la ciudad celestial. Tengo que correr un poco, podéis ver el resto en las notas. Esto en las epístolas de Pedro están los ángeles. ¿Y qué os diré de los ángeles en el Apocalipsis? En la revelación del Señor, en los escritos a las iglesias, en misión de proclamación del mensaje de Dios, el ángel delante de Dios con un incensario, los ángeles predicando el evangelio eterno también. Hay ángeles encadenados y los ángeles están dispuestos para derramar las plagas que Dios ha determinado judicialmente en el mundo. Los ángeles adoran a Dios. Podríamos citar mucho más, pero he querido ocupar todo este espacio para afirmar algo. Los ángeles están extensamente referidos en la Biblia. Por tanto, tenemos que estudiar una doctrina tan extensa como es la doctrina de los ángeles. Ahora, el Señor enseñó mucho acerca de los ángeles. El testimonio de la Escritura afirma que existen, que son un mundo de seres inteligentes, y la existencia de los ángeles es un desafío para mí, porque son siervos y tienen una conducta intachable delante de Dios, y yo soy hijo. Y ocupo un lugar de privilegio que ellos no ocupan. Por tanto, como el que nos llamó es santo, así seamos nosotros santos también, en toda nuestra manera de vivir. Que el Señor bendiga y ayude esta reflexión.